realmente es bien interesante que estemos acá compartiendo, también agradeciéndole a las personas que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo. Como nos comentaba en ese momento, lo que vamos a hablar en la noche de hoy es básicamente qué es lo que está pasando con los dispositivos móviles que son tan comunes y qué retos de seguridad representa tanto para nosotros como usuarios como para las empresas y en general el mercado de tecnología en el que nos estamos moviendo. Como les comentaba, mi nombre es Daniel Rodríguez, estoy muy atento a atender inquietudes, lo mismo a través del chat. Si hay cualquier duda, inquietud, a medida que vamos avanzando, con gusto la vamos resolviendo. Vamos a hablar simplemente de tres temas, son muy sencillos, pero pues hay mucho para hablar. Uno es qué está pasando con la adopción de los dispositivos móviles, tanto a nivel de, como les decía, de los usuarios como de las empresas. ¿Cuáles son las problemáticas que vienen asociadas a esta adopción de dispositivos móviles? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para atacar o para mitigar esas problemáticas que tenemos? Eso es básicamente lo que nos vamos a estar moviendo. Son tres temas bien sencillos: la adopción, problemáticas y las opciones que tenemos. En términos generales, la adopción de los dispositivos móviles y los dispositivos móviles inteligentes puntualmente es algo que se viene dando, y a pesar de que las empresas no están, digamos que no lo tienen muy en cuenta dentro de sus proyecciones de IT o proyecciones de inversión, es algo que definitivamente está pasando. Todos tenemos más de un dispositivo desde el que nos podemos conectar a internet, sea un portátil, sea un smartphone, sea una tablet. Es algo que realmente, así lo queramos o no tener en cuenta, está pasando. Y eso ha generado una serie de tendencias como Bring Your Own Device. Bring Your Own Device es una tendencia bastante conocida hoy, en donde básicamente los usuarios están trayendo dispositivos propios para hacer labores de la empresa, es decir, desde consultar el correo hasta acceder a aplicaciones propias de la empresa. Pero ese tema de tener esa flexibilidad de trabajo, de podernos conectar desde portátil, desde el teléfono, desde una tablet, trae, como les decía, consigo algunas inquietudes a nivel de seguridad. Entonces, puntualmente lo que vamos a estar conversando es de esa tendencia, de cómo llegamos a este punto y qué es lo que nos ha traído al día de hoy a tener esa capacidad de conectarnos desde cualquier parte y acceder a recursos laborales. Vamos a hacer un breve recuento de cómo llegamos nosotros a tener esta tendencia. A mediados de los 90 comenzaron ya a salir dispositivos de comunicación que hacían más que solo las llamadas. Nosotros comenzamos a ver los Nokia 9000, que son estos de por acá, en donde eran teléfonos que tenían un teclado completo, que hacían cosas adicionales. En ese momento no había mucha conectividad, lo que se hacía era tener las agendas, tener procesadores de texto, hojas de cálculo. Eso fue lo que comenzó a pasar. Incluso en el 97 Ericsson lanza el primer teléfono que lo denominaron a nivel de mercadeo como smartphone. En el 97 fue el año que salió realmente el primer teléfono denominado smartphone. Y esto, pues, si vemos del 97 ya ha pasado bastante tiempo. ¿Sí? Nosotros estamos hasta ahora hablando y a nivel de mercadeo de las empresas, no sé, Claro, Tigo, nos comienzan a hablar de smartphone ahora, pero es algo que ya venía desde hace mucho tiempo, ese concepto de teléfonos que hacen más que solo las llamadas. En el 2000, Ericsson lanza también el primer teléfono touchscreen, que nosotros digamos que hasta ahora estamos teniendo toda esa opción de poder interactuar directamente con los teléfonos a través de los dedos, pero eso ya venía desde el 2000. Comenzaron a verse en el 2002 lo que fueron las Palm Treo, y todo ese sistema operativo en donde de nuevo había muchas más aplicaciones, teníamos la capacidad de tener dispositivos con todo el teclado integrado, y comienza a lanzar ese mismo año, 2002, la versión de Windows para dispositivos móviles, que era el Windows CE, y BlackBerry lanza su primer teléfono, su primera versión de los BlackBerry. Lo interesante que comienza a pasar en esta época, en 2002, es que comenzamos a tener de nuevo dispositivos que hacen más que solo llamadas, pero BlackBerry hace algo interesante, que es que diseña los dispositivos no solo para que se ejecuten las aplicaciones en el celular, sino están optimizadas para tener tráfico de datos.
BlackBerry es el que saca ese concepto o que comienza a posicionar ese concepto de tener conectividad externa. Entonces, lo interesante de esos primeros BlackBerry era el correo electrónico, que podíamos enviar y recibir correo desde el dispositivo. Entonces, algo que cambia bastante desde los celulares que hacían más cosas a BlackBerry es esa conectividad externa del teléfono, que ya no está solo las aplicaciones dentro del teléfono, sino tenemos interactividad con elementos externos. En el 2007 lanza iPhone su teléfono y ya sabemos, o Apple lanza su teléfono y ya sabemos todo lo que pasa a partir de ese momento, pero hay dos cosas bien interesantes que pasan en ese instante que sale el iPhone, y son dos puntuales. Uno es obviamente la pantalla multitoque, que tenemos mayor interactividad, cambian esas interacciones, digamos, algo estáticas a la interacción con la pantalla multitoque, pero algo más interesante, y es que el sistema operativo se basa en aplicaciones, y esas aplicaciones es todo un ecosistema. iPhone es el que comienza a tener la tienda de aplicaciones en donde podemos instalarle temas adicionales a los teléfonos a través de iTunes, podemos descargar juegos, descargar aplicaciones, y somos nosotros los que controlamos qué es lo que hace el celular. Y básicamente lo que pasaba antes es que los sistemas operativos eran cerrados. Como me lo entregaban a mí, esas aplicaciones normalmente eran las que yo podía ejecutar. Y lo que comienza a pasar con iPhone y a partir de iPhone con todos los demás celulares es que yo soy el que decido qué es lo que quiero tener y no tener dentro del celular. A nivel de las tablets, las primeras que comienzan a aparecer son en el 2007, y Amazon saca su tablet que se llama Kindle, que básicamente está orientada a hacer un e-reader, es decir, el negocio de ellos es los libros electrónicos. Entonces sacan un dispositivo en donde se pueden leer los libros electrónicos. Después de esto, en el 2008, HTC saca su primer teléfono con sistema operativo Android. Vamos a ver un poquito por qué es importante esto. Y Android nace en el 2008 y comienzan una serie de fabricantes, entre ellos HTC y Samsung, un poco unos meses después, a lanzar sus teléfonos con este sistema operativo. Y como saben, otra de las cualidades que tiene Android es, de nuevo, que tiene unas aplicaciones que yo puedo descargar. Y vamos a ver por qué es importante eso. En el 2010 salen el iPad, y Samsung lanza también su versión de su tablet, y de ahí en adelante todos los fabricantes comienzan a sacar sus versiones de tablet. Y allí comenzaron si vemos desde el 2007, 2008 y en adelante, comenzamos a ver estos dispositivos. Y comienza a pasar algo también interesante con los sistemas operativos. Y como hablábamos hace un momento, pasan de ser sistemas operativos cerrados a sistemas operativos en donde yo puedo instalar aplicaciones. Y eso marca primero que el dominador en 2007, que era Symbian, que era el sistema operativo que venían con los Nokia, que eran, entre otros, los Nokia eran los más comunes a ese momento. Si vemos, tenían el 68% de la totalidad de dispositivos eran Symbian, es decir, cerrados. Comienzan a perder mercado rápidamente. En 2008 pasan a ya tener menos del 50% del mercado, y en 2009 sigue esa tendencia. ¿Y qué es lo que comienza a pasar, que es bien interesante? Primero, BlackBerry tiene su auge, en donde son dispositivos móviles orientados a la conectividad. Comienza a crecer bastante, tiene un crecimiento que pasa del 11, luego al 15 y luego al 21%. Pero también comienzan a crecer los sistemas operativos como el iPhone. Si vemos, arranca muy despacio, con poca participación del 3%, pero rápidamente comienza a tener mayor acogida. Una de las diferencias puntuales de iPhone y BlackBerry en sus inicios es que BlackBerry es muy empresarial. En sus inicios era más de las empresas, y el iPhone era más de los usuarios, ¿sí? Más de usuarios a nivel de uso personal. Por acá, hasta el 2009, si vemos, Android comienza a tener una pequeña participación del 3%. Hay otros participantes en este tema móvil, como la versión de Microsoft, y otros como Palm y Linux, que realmente, si vemos en la historia, nunca han trascendido, nunca han tenido la mayoría de la participación del mercado. Y comienzan entonces a darse temas bien interesantes adicionales. Symbian sigue perdiendo terreno, esto es 2010,
y eso marca también la tendencia de Nokia. Nokia, que era el que tenía este sistema operativo, ve reducida su participación en el mercado. Hace unos años todo o la mayoría, el gran porcentaje de celulares era Nokia, y a ellos mantener su sistema operativo cerrado sin la capacidad de tener un entorno de aplicaciones va marcando esa pérdida de mercado. Después salen con su versión de aplicaciones, no recuerdo en este momento cómo es que se llama, no, se me escapa en el momento, pero si vemos esa tienda de aplicaciones de Nokia realmente no despegó y siguieron perdiendo ese mercado con el sistema operativo simple. BlackBerry sigue en su crecimiento 2010 y Apple y Android comienzan a tener mucha más participación. Y aquí viene lo más reciente, 2011, Symbian, de 2011 a 2012, si vemos, pierde totalmente la participación de mercado, es decir, ese sistema operativo muy exitoso de Nokia finalmente se pierde. RIM comienza a caer, BlackBerry comienza a caer, y eso es porque ellos siguen con una tendencia orientada netamente a las empresas y un entorno de aplicaciones no tan amigable y no es tan interactivo como si lo son el iOS de los iPhone y de los iPad y Android. Y si vemos, Android comienza a crecer bastante en la adopción de los dispositivos móviles. En 2012, a inicios de 2012, Android ya tenía la mayor participación y iOS lo seguía en segundo lugar. Y esto es a finales del año pasado, los últimos datos en donde Android tiene ya 70% de participación de mercado y el 21% lo tiene los iPhone y iPads. Y esto es una información bien valiosa para las empresas, para los usuarios. Si ustedes son desarrolladores y piensan en algún momento sacar una aplicación para dispositivos móviles, esto es información clara. Si quieren llegar al 91% del mercado, saquen una aplicación para iPhone y para Android y están llegando a la mayoría de los usuarios. Y si hay una estrategia de las empresas de llegar, por ejemplo, qué sé yo, de banca móvil, de acceso, de retroalimentación de los usuarios, esto es información clara, porque, de nuevo, el 91% de los usuarios de dispositivos móviles están utilizando o Android o iOS. De pronto, en fase 2 de esa estrategia de salir al mercado con una aplicación móvil, podamos llegar a, qué sé yo, BlackBerry o uno que está tomando fuerza, que es el Windows Phone o Windows 8 para dispositivos móviles, pero igual a hoy tiene una participación muy baja en el mercado. Los dispositivos con este sistema operativo crecieron, doblaron su participación, pero básicamente porque Nokia había perdido mucho terreno y pues sí creció, pero realmente ese crecimiento con Windows Phone no es significativo para el mercado en general. Y vamos a ver acá que esta participación del 70% de Android marca varias de las tendencias de seguridad que están ocurriendo ahora, y es básicamente porque Android tiene menos controles de seguridad de las aplicaciones que suben a su entorno, a su Google Play, que lo que hace iOS. iOS es un poco más restrictivo y hace más validaciones de seguridad que lo que hace Android. En Colombia, digamos que bueno, estas gráficas anteriores eran a nivel mundial, pero en Colombia vemos digamos una tendencia diferente. Nosotros siempre estamos como un año detrás de la tendencia mundial, si vemos solo el entorno colombiano. Aún nosotros tenemos en 2011 una participación fuerte de BlackBerry, que como es el entorno mundial se está reduciendo. A nivel de Android va creciendo, en 2011 todavía no tiene una participación relevante, pero ya para el 2012 tiene la mayor participación del mercado. Y lo mismo, iOS va creciendo su participación, y esto básicamente Android y iOS van subiendo su participación, restándole ese mercado a tanto BlackBerry como Symbian.
Otra de las tendencias interesantes es, nosotros veíamos que más o menos desde el 2007 en adelante se comienzan a aparecer las tablets. En sus inicios era más que todo Kindle, pero en el 2010 comienza a aparecer iPad y las Galaxy Tab y todas las demás variaciones. Pero lo interesante es que estas han tenido una mayor adopción en cuanto a la navegación, en cuanto a la interacción que se tiene con los datos. Este es un estudio de Adobe en donde hizo el análisis de cuántas de las consultas se hacían desde smartphone y cuántas se hacían desde tablets a través del tiempo. Y vemos que la adopción o la consulta de información ya se cruzó, ya es la misma en diciembre del año pasado, y ellos proyectan que va a tener un mayor crecimiento la consulta en páginas web de las tablets que desde los dispositivos smartphone, desde los dispositivos móviles. Entonces eso también marca una clara tendencia de hacia dónde debemos orientar nuestras aplicaciones, si estamos desde el lado de los desarrolladores, las empresas en qué deben invertir para tener material para publicar en dispositivos móviles, y nosotros como usuarios qué es lo que estamos haciendo. En Colombia, a nivel de comunicaciones, es importante tener algunas tendencias. Uno, la penetración de líneas celulares. Nosotros ya superamos la cantidad de líneas celulares frente a la cantidad de colombianos que somos. Hay 105 celulares por cada 100 personas, es decir, hay una penetración del 105% a nivel de líneas celulares. Tenemos 6.2 millones de conexiones de Internet, que es uno de los efectos bien importantes de la política o el plan de vida digital del Ministerio de las Telecomunicaciones, en donde han hecho mucho énfasis en llegar a extender la conectividad, sobre todo de banda ancha, y 7.3 millones de conexiones es el total. Es decir, son más o menos 1 millón de conexiones todavía que no se consideran banda ancha. 37%, ya casi el 40% de las conexiones se hace desde telefonía móvil, desde los dispositivos, desde los celulares, desde los iPad, conexiones 3G o 4G, o desde los modencitos que nosotros podemos adquirir. Ya va en el 40%, que es una adopción bastante interesante de telefonía móvil. Estas tendencias de crecimiento de la conectividad puntualmente en Colombia ha dado una explosión bastante grande de lo que son la adopción de dispositivos Android y iOS. A nivel mundial, Colombia es el país que más creció en 2012, de enero de 2012 a enero de 2013, es el país que más creció en adopción de dispositivos móviles. Tuvimos un crecimiento casi del 300%, es decir, que casi se triplicó la base de dispositivos Android y iOS en el país. Y a nivel mundial, Colombia es el que en 2012 tuvo mayor crecimiento de estos dispositivos. Y de nuevo, eso lo que hace es que cada vez tengamos más capacidad de conectarnos, y esa tendencia no va a parar. Inclusive, si ustedes ven la reforma tributaria que acabaron de aprobar en diciembre del año pasado, básicamente lo que está pasando es que se está promoviendo esta adopción de dispositivos móviles. Lo que hicieron fue quitarle el IVA a los dispositivos móviles que no superen 43 unidades de valor tributario, que básicamente son 1.150.000 pesos. Entonces, todos los dispositivos que tengan un costo menor a este están exentos de IVA. Eso que hacen promueve que haya más dispositivos de eso. Inclusive para esta norma, para esta reforma tributaria, se hizo el análisis técnico de qué es un dispositivo inteligente. Y se llegó a esta definición, que los dispositivos móviles inteligentes son aquellos que tienen un teclado, ya sea físico o táctil, a través de la pantalla, que tengan un sistema operativo de la industria que sea actualizable. De nuevo, si vemos lo que comenzó a pasar con la tendencia de los sistemas operativos, eso nos trae a estas definiciones que sean capaces de soportar aplicaciones de terceros, de nuevo, que tengamos la capacidad nosotros de decidir qué estamos instalando en nuestro dispositivo, que tenga tienda de aplicaciones, que va de la mano con la parte de decidir nosotros qué instalamos o no, que tenga navegación a internet de conexión Wi-Fi. Eso es un dispositivo móvil inteligente.
Y eso es lo que definió el Ministerio para entregarle esa definición a la DIAN y que pudiera determinar cuáles son los dispositivos que están exentos de ello. Los que cumplen con esta característica son los dispositivos que van a comenzar a tener descuento o menores precios por esa extensión y mayor adopción a nivel de las empresas, que básicamente es el resultado. Esas políticas lo que promueven es que las personas y las empresas tengan mayor conectividad. A nivel de uso de Internet en Colombia, 80%, eso es un estudio de final del año pasado, 80% de los colombianos ya tienen acceso a Internet, así sea ocasional, 54% lo hacemos de manera diaria, que es más de la mitad de los colombianos. En promedio, la mitad de los colombianos dedicamos más de 2 horas a la conexión a Internet. Y lo interesante de este estudio es que donde más está creciendo la conexión a Internet es en las empresas. El crecimiento de los hogares fue del 9%, mientras la conexión en las empresas, es decir, nosotros donde nos conectamos a la empresa a Internet, es desde la red de la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos consumiendo esos recursos de la empresa en la navegación. Y algo interesante también, y es que ese estudio preguntaba a los colombianos cuál es el dispositivo que más les gustaría tener teniendo en cuenta su capacidad de pago. Y las tablets, frente a cualquier otro, frente a los televisores, los celulares, cualquier otro dispositivo, las tablets son los elementos que más desean tener los colombianos. ¿Y qué hacen los colombianos en Internet? Ese estudio, el Ministerio también evaluaba qué es lo que hacíamos nosotros en Internet. En primer lugar está enviar y recibir correos. Esa es la actividad, digamos, que más se realiza en Internet y que más impacto tiene dentro de esa infraestructura de comunicaciones. Y esos correos son tanto personales como laborales. Las redes sociales, en segundo lugar, que eso es un tema mucho más recreacional, mucho más personal. De los que están interesantes allí resaltados, videos en sitios como YouTube, como Vimeo, similares, que puntualmente hay que tener en cuenta por el gran consumo de recursos a nivel de ancho de banda que tienen este tipo de sitios. Y vienen tendencias también del tema de descarga de música, descarga de videos, y una que está creciendo bastante, que es que ya la música no la descargo, sino la oigo en línea, ¿sí? Servicios como Deezer, como Grooveshark, son servicios en donde yo ya no, básicamente no me preocupo de tener la música de los diferentes dispositivos, sino estoy conectado a un servicio en donde la puedo escuchar en línea. Estos dos, tanto los videos, la descarga de música y la música en línea, son actividades que impactan directamente el uso de los recursos de la empresa. Si veíamos hace un momento que el mayor crecimiento de las conexiones la estamos teniendo en la empresa, pues es importante que sepamos qué están haciendo los usuarios dentro de la empresa con esos recursos. Adicional, en Colombia lo que estamos viendo es que también tenemos una tendencia a la banca móvil. Está creciendo lo que es los pagos por Internet, temas de transacciones bancarias a través de los dispositivos como smartphones. Este ejemplo de Cuponatic, el 25% de las ventas que tuvieron en 2012 fue realizado a través de dispositivos móviles, a través de smartphones, y este 25% representó ventas de 75 millones de dólares. Eso es mucha plata moviéndose a través de los dispositivos móviles. Y en elexito.com, que también es el portal de ventas del éxito, también hubo un incremento bastante pronunciado, pasando del 3% de compras en 2011 a el 10%, más del 10% en 2012. Todo esto de nuevo, lo que nos está llevando es a la tendencia de que los usuarios lleven sus dispositivos, sus smartphones, sus tablets, sus portátiles personales para uso de la empresa, o para uso no de la empresa, sino uso tanto personal como de actividades de la empresa. Esta tendencia comienza hace desde el 2009. Si veíamos un poco la historia de los celulares, se entiende un poco por qué comienza desde el 2009, y comenzamos a hablar como tal de la tendencia Bring Your Own Device a partir de 2011. Básicamente, lo que vemos allí es que los dispositivos personales comienzan a utilizarse también para labores de la empresa.
Puntualmente uno de los que más se utiliza, como veíamos, es para acceder desde el correo. Algunos estudios muestran que se accede inclusive más el correo de la empresa desde el dispositivo móvil que es personal que desde el mismo computador de la empresa. 43% de las personas visitan o leen su correo electrónico desde el celular, disminuyéndose la cantidad de personas que lo hacen desde su computador o desde una interfaz web accediendo al correo electrónico. 90% de las personas acceden a las mismas cuentas, que son normalmente personales y corporativas, tanto desde su computador personal como desde su dispositivo móvil inteligente. Esto lleva a algunas tendencias a nivel de las empresas. Lo primero es que normalmente las empresas son muy reactivas a la adopción de nueva tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas no son las primeras en adoptar las nuevas tecnologías, no son las que son pioneras en esa adopción. Normalmente son primero los usuarios los que adoptan nuevas tecnologías y después sí son las empresas. Los usuarios son los que obligan entonces a las empresas a adaptarse, tanto su infraestructura, sus controles a nivel de seguridad y la parte de los recursos como tal, anchos de banda, recursos a nivel de soporte de IT, que es lo que nosotros vemos que el 60% de las empresas han tenido que cambiar sus infraestructuras de soporte para poder soportar los dispositivos móviles de los usuarios. Ya los departamentos de IT tienen que dar soporte, por lo menos brindar el acceso a la tablet del presidente de la compañía, de los ejecutivos comerciales. Eso está comenzando a darse actualmente. Asimismo, aunque actualmente se da más soporte a los portátiles y los computadores de la empresa, tiende esto a cambiar a medida que va creciendo la cantidad de dispositivos móviles inteligentes. Y dentro de poco, el estudio muestra que en cuestión de meses se espera que los dispositivos móviles incluso demanden más soporte, más recursos que los mismos dispositivos tradicionales, como los computadores de escritorio, los computadores portátiles. Y esta es una tendencia que es bastante lógica. Normalmente los dispositivos que están adquiriendo los usuarios son dispositivos que tienen mayores capacidades que los mismos que está entregando la empresa a sus usuarios. Normalmente las empresas tardan mucho más en renovar tecnológicamente a los usuarios, es decir, dar un computador nuevo, entregar un nuevo celular, que los mismos usuarios. Los mismos usuarios son más activos tecnológicamente y renuevan más rápido, más constantemente sus dispositivos que lo que lo hacen las empresas. Entonces normalmente nosotros tenemos un computador más viejo, de menos características, menos memoria, menos capacidad que el dispositivo que es nuestro, que es propio. Y eso hace que nosotros sintamos que tenemos mayor productividad trabajando, interactuando desde nuestros dispositivos que del dispositivo que nos está entregando la empresa. Entonces es así que nosotros llegamos y le decimos al administrador de la red, venga, déjenme conectar acá que me rinde más trabajando desde mi portátil que desde el computador de la empresa. Y comenzamos a utilizar entonces nuestros dispositivos o nuestro celular para cuestiones de trabajo. Esa es básicamente la tendencia que se comienza a dar. Y tiene sus pros y sus contras. Tiene de beneficio, obviamente, que tenemos dispositivos más robustos de lo que puede entregar la empresa, que se van actualizando constantemente. El mantenimiento de esos dispositivos normalmente está a cargo del usuario, es decir, yo soy el que velo por las aplicaciones, por cuidar mi iPad, mi computador portátil personal, mi celular. Normalmente tenemos la capacidad de acceder a información y a recursos como, no sé, listas de precios o bases de datos desde diferentes puntos, lo que en general se traduce en mayor productividad si lo usamos realmente para las actividades de trabajo. En contra, obviamente, no todo es bueno, no todo es blanco o negro, y hay ciertos puntos que debemos comenzar a tener en cuenta. Uno, los retos a nivel de la red, es decir, anchos de banda, la conectividad, todo eso comienza a verse demandado en mayor medida. El acceso a la información, ¿dónde está la información sensible de la empresa? ¿Quién puede acceder a ella? ¿Desde dónde puede acceder? Eso comienza a ser un interrogante bastante grande. La seguridad en general, nosotros cómo garantizamos que el dispositivo, nuestro computador portátil,
con el cual nos estamos conectando a los recursos y desde la empresa no está comprometido, porque yo me conecto desde mi casa o desde un café internet sin ninguna restricción. Hay dificultad en definir entonces cuáles son las barreras entre lo que es la privacidad, la seguridad de la información y la conectividad de los dispositivos. Todo eso es lo que comenzamos a tener nosotros que tener en cuenta, que tener en mente cuando estamos permitiendo el acceso de los usuarios desde sus dispositivos a la infraestructura de la red. Las amenazas informáticas siempre son una prioridad a tener en cuenta, aunque normalmente es muy descuidada. Nosotros, inclusive como usuarios regulares, no tenemos muy en cuenta que podemos tener una amenaza en nuestro celular. Es un punto definitivamente de mayor trabajo o mayor inquietud para los departamentos de sistemas, para los departamentos de IT. Querámoslo o no, hay una preocupación adicional, que es todos estos puntos, y eso es una responsabilidad adicional para nosotros como personas del área de tecnología. Un punto importante es que la tendencia, y lo vamos a ver más adelante, de los dispositivos, de los sistemas operativos, de las aplicaciones, va creciendo y no va creciendo en una sola línea. Vamos a ver que hay diversidad de dispositivos, diversidad de sistemas operativos y diversidad de aplicaciones. En una encuesta reciente que hizo nuestro laboratorio de investigación, finalmente preguntaba si estaban o no permitidas las aplicaciones o qué estaban usando los administradores de red para controlar las aplicaciones o los accesos de dispositivos móviles. Y a pesar de que es una tendencia marcada, el 60% de los administradores dijo que no les permitía a los usuarios la conexión de dispositivos móviles. El que ellos definan o que ellos digan que es prohibido el acceso desde el celular o desde la tablet no significa que eso realmente sea lo que está pasando. Está prohibido, pero los usuarios normalmente hacen uso de esos recursos en la empresa. Normalmente, ¿qué tan difícil es llegar con el portátil personal y conectarse al punto de red de la empresa? Y finalmente, así esté prohibido por las políticas de la empresa, los usuarios están haciendo uso de esos recursos. Inclusive los estudios muestran que los usuarios más jóvenes ni siquiera ven esto como permitido o no, sino como algo que debería estar garantizado por la empresa. Tal vez los usuarios más tradicionales, usuarios que ya lleven más años de experiencia laboral, acatan con mejor medida las políticas de la empresa en cuanto a las restricciones de acceso a la información. Los usuarios más jóvenes, que son o tienen más tendencia a estar conectados, simplemente ven como una necesidad y no un privilegio, sino un recurso normal de la empresa el que les brinde esa conectividad. Incluso hay preocupaciones para ciertas verticales de mercado, como son por ejemplo la vertical de salud, en donde ellos tienen una clara necesidad de brindar conectividad, pero asimismo tienen una clara necesidad de mantener la seguridad. Y es que puntualmente los médicos, los cirujanos, las personas que están atendiendo en las entidades de salud son usuarios móviles por naturaleza. Ellos se están moviendo constantemente a través de las instalaciones y a través de diferentes entidades de salud. Y deben tener acceso a información sensible. Esa información sensible son registros médicos, son dosis de medicamentos, son historial de los pacientes, y es un entorno bastante regulado a nivel de seguridad de la información. Regulaciones mundiales como HIPAA definen que estas entidades deben tener mucho cuidado con el manejo de los historiales médicos, de la información en general de los pacientes. Y en este tema puntual de los dispositivos móviles, de la conectividad para el sector salud, es una cuestión de vida o muerte, finalmente, y es literal. Es decir, un médico que no puede acceder a registros médicos del paciente, a dosis de medicinas, a las alergias que tiene un paciente en específico, pues finalmente está poniendo en riesgo la vida de una persona.
y en ese aspecto los smartphones y las tablets son elementos idóneos para que los médicos puedan ejecutar esa función, puedan acceder rápidamente a bases de datos y consultar, por ejemplo, un paciente que llega de urgencias, pero que realmente es un paciente que normalmente es atendido en otra entidad de salud, pues poder acceder rápidamente a esa información, a ese historial de esa persona. Sin embargo, la información o la privacidad de esa información sigue siendo vital, a pesar de que debe estar disponible, debe mantener esa integridad, esa seguridad y esa confidencialidad de la información, teniendo en cuenta que la red y la conectividad no debe ser un impedimento o un cuello de botella en estas soluciones. Y a nivel de tendencias, ¿qué se viene a futuro? En general, los dispositivos móviles siguen en un crecimiento bastante pronunciado. Se esperan ventas en este año, en 2013, de 1.200 millones de dispositivos en el mundo. Si lo habláramos en la nomenclatura de Estados Unidos, sería 1 billón de dispositivos. Ustedes saben que para Estados Unidos 1 billón es 1.000 millones de dispositivos móviles ahora mismo. Tablets para el negocio van a seguir creciendo. Se espera que haya 53 millones de tablets orientadas a funciones de negocio, de nuevo tablets para entidades de salud, tablets para entidades educativas. Las políticas del Ministerio de Telecomunicaciones aquí en Colombia, ustedes saben que es regalar en las entidades educativas tablets para que los estudiantes se conecten a las aplicaciones, que puedan interactuar a través de estos dispositivos. A nivel de las ventas, actualmente las ventas de tablets son menores al 20% frente a los demás dispositivos de conexión como computadores de escritorio, computadores portátiles y cualquier variación de estos. Pero para 2015 se espera que las tablets representen más del 60% de las ventas frente a las ventas de computadores en general. Entonces, de nuevo, la tendencia está a que cada vez nos vamos a estar conectando más desde dispositivos que no están asociados o no están limitados a las fronteras de la empresa. A nivel de consumo de los recursos como el ancho de banda, cada vez los servicios tienden a ser más a través de streaming, a través de transferencia en línea, Netflix, la parte de música. Si vemos el modelo exitoso de iTunes, en donde yo compraba las canciones y las tenía en diferentes dispositivos, ese modelo muy exitoso en 2007 y años posteriores a hoy está perdiendo mucho terreno con servicios como Spotify, Deezer, Pandora, el mismo Google Play Music que acaban de sacar, en donde básicamente por el valor que yo debería pagar antes 10 canciones en iTunes, ahora tengo un acceso ilimitado a las canciones que yo quiera a través de streaming de audio. Entonces yo ya no pago por las canciones, sino pago por el servicio de oír cuantas canciones quiera, ilimitado de manera mensual. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Cada vez hacemos más uso de recursos como el ancho de banda de la empresa, porque seamos sinceros, todos llegamos a la empresa y en vez de tener el plan de usar estos servicios por el plan de datos que nosotros pagamos como usuarios, nos conectamos al Wi-Fi de la empresa y hacemos esto mismo a través de los recursos de la empresa. Entonces, todas estas tendencias hacen mayor uso de los recursos a nivel de las empresas. A nivel de tendencias futuras, los usuarios conectados a Internet van a pasar de 2.000 millones de usuarios más o menos que eran en 2011 a 3.000 millones de usuarios. Básicamente estamos llegando al 44% de la población mundial conectada a Internet. Y lo que les mostraba ahora, a través de los accesos que está brindando el Ministerio y todas las políticas de acceso, en Colombia ya se está viendo esta tendencia a hoy. Nosotros ya tenemos 50% de los usuarios que acceden a Internet de manera diaria. A nivel de la información, y esto es importante para verlo en las proyecciones de inversión de las empresas. Nosotros, aquí hay un punto que es bastante pequeño frente a los otros, que es la información que se generó en 2006. Y ya les cuento por qué es importante 2006, que se generó 1/10 de un zettabyte. Un zettabyte es 1.000 millones de gigas de información.
Y esa cantidad de información, ¿por qué es importante este dato en 2006? Porque en solo 2006 se generó más información que lo que había generado la humanidad en los años anteriores. Es decir, todo lo que se había generado antes de 2006, en 2006 solo lo que se generó ese año superó esa generación de información de la humanidad antes de eso. Y de ahí el crecimiento ha sido exponencial. En 2011 eran 5.3 zettabytes y la expectativa es que para 2016 van a ser 22 zettabytes. Es decir, si aquí en 2006 generamos más información que todo lo que hemos generado antes, imaginen lo que estamos generando para 2016. Es una cantidad de información muy grande. Y lo interesante de esa información es que el 70% es información generada por usuarios normales, no son aplicativos automáticos generando información, sino es la información, los documentos de Word, Excel, que nosotros estamos generando normalmente, que es la información que normalmente es responsabilidad de mantener por las empresas, de mantener y ser resguardada por las empresas. Esos archivos de Word, esos archivos de Excel que yo tengo en mi computador, al final del día es información que está de responsabilidad de la empresa de mantener y de velar por esa integridad de esa información. Entonces, al final esto se traduce de nuevo en mayores responsabilidades para el departamento de sistemas. Y a nivel de los dispositivos conectados a Internet, también vemos una tendencia clara de crecimiento, en donde teníamos 1.000 millones de dispositivos en 2006, a 2011 eran 5.000 millones, y se espera una proyección de crecimiento de 14.000 millones de dispositivos a 2016. Esto incluye smartphones, tablets y el Internet de las cosas. Si ustedes ven ahora, ya no somos nosotros conectados a Internet, sino lo que va a comenzar a pasar es que las cosas como los microondas, las cámaras de seguridad, las cámaras fotográficas van a estar conectadas a Internet. De esos millones de dispositivos que estamos viendo, se espera que el 70% sean dispositivos que no son computadores, no son los tradicionales computadores con los que nosotros interactuamos. ¿Qué dispositivos van a ser? Celulares, obviamente, consolas de entretenimiento, home theaters, el Xbox, PlayStation, los automóviles. Si ustedes ven, ya los carros de Chevrolet normalmente vienen con su Chevy Star, que no es más que una conexión a Internet. Ellos vienen con la capacidad de enviar información y recibir información a través de redes de datos. Sistemas de automatización de los edificios, todo lo que son los sensores de temperatura, abrir y cerrar las cortinas, sensores de detección de gas natural, que son medidas de seguridad, termostatos para, digamos, que gradúan la temperatura y que sean agradable el ambiente. Todos esos son sistemas que van a estar conectados a Internet. Dispositivos médicos. Ahora hay muchos dispositivos de los cuales depende la salud de las personas que están conectados a Internet. Por ejemplo, un marcapasos. ¿Y eso para qué está conectado a Internet? Porque finalmente está conectado para que el médico que ve ese paciente pueda tener información en tiempo real de cómo está ese paciente. Y si hay alguna anomalía, pues poder brindar un apoyo, digamos, inmediato a esa persona. Esos dispositivos, diferentes a los PCs, crecen en una tasa de 5 o 10 veces más rápido que los mismos PCs. Entonces, como vemos, cada vez va a ser más la cantidad de dispositivos diferentes a computadores que vamos a tener dentro de las empresas. Finalmente, todos estos dispositivos hay que tener una estrategia en donde yo pueda asegurar la información, asegurar las conexiones, independiente si es un dispositivo en donde yo puedo instalar un aplicativo o no, o si es una impresora, si es un escáner, si es diferentes dispositivos en donde yo normalmente no voy a poder instalar un aplicativo para garantizar qué es lo que entra y sale de ese equipo. Lo que veíamos, monitores de movimiento, la parte de control de flujos de aire, accesos de control, seguridad, iluminación. No sé si ya los hayan visto. Este es un tema interesante que se viene no solo por la conectividad, sino por la controversia que genera, y son el Google Glass.
ya lo habían oído, básicamente unas gafas en donde está corriendo Android y yo tengo la capacidad, como si fuera el celular, pero estas proyectan una imagen que yo veo como si estuviera en realidad frente a mí, y son imágenes, puedo enviar tweets, retuitear, hacer actualizaciones a través de Facebook. Es como mi smartphone, pero ahora son gafas, y de nuevo es otro dispositivo de conexión adicional. Las mismas cámaras, lo que les decía, ya Samsung tiene su versión de cámara en donde está corriendo Android dentro de la cámara, que es un celular que no hace llamadas pero toma imágenes, básicamente, pero tiene la misma capacidad de conectividad, instalación de aplicaciones, todas las mismas opciones que tenemos con Android. Hasta aquí entonces, como toda la tendencia en cuanto a los dispositivos móviles y lo que está pasando con esos dispositivos móviles, tanto con nosotros a nivel de usuarios como con las empresas. Ahora vamos a ver un poquito de qué problemáticas trae eso. Finalmente, uno es el acceso a esa información que está contenida fuera de la empresa, que está contenida en el celular, que está contenida en el portátil. Allí básicamente, si ese celular, si ese portátil, si esa tablet se pierde, básicamente la persona que acceda a esa información tiene acceso a la información de la empresa, a los correos electrónicos, a la base de datos, a los contactos. Y lo interesante, si bien esta nota hace poco del tiempo, es de marzo de 2003, un estudio revela que 1 de cada 3 usuarios, es decir, fácilmente el 30% de los usuarios no usan contraseñas de bloqueo, es decir, pasan el dedo por el celular y ya tienen acceso. Ese celular, esa tablet, la toma una persona y tiene acceso a la información de la empresa. Información, qué sé yo, si esa persona le enviaron, era del área contable y se le envió la información de nómina de este mes, pues la persona que tiene acceso a eso ya sabe cuánto ganan todas las personas de la empresa, y es un riesgo alto de seguridad. Solo el 20% de las personas realiza copias de seguridad, y muy seguramente ese 20% de las personas que hacen copias de seguridad no hacen copias de seguridad en todos sus dispositivos, en el computador personal, en el smartphone, en la tablet. 15% de las personas guardan contraseñas en los blocs de notas del celular, y ya vamos a ver algunas amenazas que hay orientadas a este tema. Básicamente tienen dentro de su celular información de sus cuentas bancarias, la clave del acceso a, qué sé yo, el correo electrónico de la empresa, la clave de la VPN. Con tantas claves que tenemos o manejamos ahora, es difícil para los usuarios recordarla y normalmente tienden a anotarlas, y pues ya no las anotan en papel, las anotamos en el blog de notas del celular. 50% de las personas permiten el uso de ese dispositivo inteligente por otras personas, ya sean los hijos, familiares, hermanos, que si bien como tal no son un problema de seguridad porque ellos quieran hacer algo con el archivo de nómina, sí podría pasar que por error esas personas o instalen un aplicativo que es una amenaza de que están sacando información del celular, o por error envíen esa información a través de un correo electrónico o a través de otros medios como redes sociales. ¿Qué otras problemáticas encontramos adicionales a nivel de las empresas? Y estos son estudios a nivel mundial que indican cuáles son las preocupaciones de las empresas actualmente. 60% de las personas encuestadas ven que una de las tendencias claras que hay es que requieren mayor seguridad para los dispositivos, para el control de la información, para cómo es esa conectividad de manera segura de los usuarios y de los dispositivos móviles. 74% de las empresas ven que una de las problemáticas es que deben aumentar anchos de banda, deben aumentar cobertura inalámbrica, es decir, deben aumentar las inversiones de infraestructura de comunicaciones para poder soportar esa adopción de dispositivos móviles. Y eso definitivamente es un gasto adicional que tienen las empresas que asumir para brindar esa conectividad. Más del 70% de las empresas también están de acuerdo en que una de las problemáticas es la administración de los dispositivos, la generación de nuevos controles y nuevas políticas
para poder definir cómo acceden y cómo no acceden las personas a la información. Es decir, una política, la generación de una política es definir en conjunto a nivel de la empresa qué pueden hacer los usuarios, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, con qué dispositivos pueden acceder a la información. Y básicamente el 36% de los usuarios de una empresa están llevando tecnología que explícitamente no está autorizada por la empresa en sí. Es decir, yo estoy llevando mi celular, estoy llevando mi tablet y la empresa ni siquiera sabe que yo lo estoy haciendo. Entonces, esa falta de visibilidad de lo que está pasando con la red es importante tenerla en cuenta, porque nosotros podemos tener una política y fácil. Nosotros no permitimos el acceso de los usuarios con sus dispositivos personales a la empresa. Y eso lo define la corporación y está muy bien. Por alguna razón ellos dicen que no es permitido. Pero normalmente eso traducido en las prácticas diarias no se ve reflejado. A nivel de Colombia, estudios recientes dicen que en términos generales las pymes, pequeñas y medianas empresas, solo tienen el 8% del gasto orientado a inversión de infraestructura en la parte de seguridad de la información. De todo lo que tenemos nosotros a nivel de la pyme, que realmente no es un presupuesto muy alto, normalmente las inversiones se van para los servidores, para la comunicación, para las líneas telefónicas, las líneas celulares, y muy poco de ese presupuesto está destinado a mejorar los controles en seguridad de la información. Esa es una problemática bien importante a tener en cuenta, es decir, hay una necesidad muy grande de controlar, pero el presupuesto que tenemos para hacerlo es muy reducido. Entonces, de alguna forma debemos ser creativos para poder lograr que estos riesgos a nivel de seguridad los veamos realmente mitigados. En Colombia, este es dato de Colombia, el 73% de las pymes tuvieron algún compromiso a nivel de seguridad de la información. Puede que no haya sido un ataque de algún hacker, pero pérdida de información, que hubo un usuario de la empresa ya no trabaja con la compañía y se llevó una base de datos de clientes, diferentes temas que pueden darse a nivel de seguridad de la información. Más del 70% de las empresas saben que tuvieron un compromiso a nivel de la información propia. Y estas pymes, las pequeñas y medianas empresas, mueven el 96% de la economía colombiana, es decir, que el 70% de ese 96% que es la economía colombiana ha visto problemas a nivel de seguridad de la información. Lo que hablábamos hace un momento, los equipos no están limitados a la oficina, entonces hay mucho más riesgo de que se pierdan. Si se perdían estando los equipos de escritorio de la oficina, pues mucho más fácil se van a perder los dispositivos que tenemos en el bolsillo. Y con eso pues hay mayor probabilidad de que se pierda la información que está contenida en ellos. El malware, aunque nosotros no estemos conscientes o no lo veamos como una amenaza, el malware para los dispositivos móviles, para iOS o para Android, es una amenaza. Ya les voy a dar un par de ejemplos de esto. Pérdida de robo o de los equipos es una de las tendencias más claras. El Ministerio de Mintic ha sacado esta estrategia de que no podamos volver a activar un celular cuando es robado, porque además de la información hay un problema a la seguridad de las personas, ¿no? Nosotros sabemos constantemente que las personas incluso mueren cuando les intentan quitar el celular. A los que están haciendo este comercio de dispositivos no les interesa si la persona queda bien o mal. Las redes inalámbricas públicas son un riesgo de la información. Normalmente, si yo quisiera conectarme a una red inalámbrica y prender un sniffer en mi portátil, yo puedo ver fácilmente cómo van y vienen las contraseñas de correo electrónico de la empresa, de otros usuarios que estén conectados a esa misma Wi-Fi, las claves de Facebook, las claves de Twitter. Es algo que es muy sencillo actualmente en un Wi-Fi de un Juan Valdés, de un centro comercial, capturar información de los otros usuarios que estén en esa misma red inalámbrica. Como les decía, los ataques a los dispositivos móviles son una amenaza real, no son algo que esté afectando solamente a los computadores o solamente a Microsoft.
y sistemas operativos tradicionales son una amenaza actual. El objetivo de estas amenazas normalmente es la información dentro del teléfono, no es que me desconfigure el teléfono, no es que no me deje interactuar, esas amenazas están orientadas a sacar información del teléfono. Normalmente las tiendas de aplicaciones no autorizadas, cuando yo hago un root del teléfono, que básicamente es quitarle las restricciones de seguridad que vienen con el teléfono para yo poder interactuar directamente con el sistema operativo, instalar y desinstalar programas. Eso normalmente lo que hace es que esos controles de seguridad permiten que se instalen aplicaciones que no están siendo autorizadas por los filtros de seguridad de iOS o de Android. Eso no es nuevo, estas amenazas, este tema de malware no es nuevo, pero hay muchos más dispositivos que el departamento de sistemas de la empresa debe preocuparse por ellos, ¿sí? Entonces ya no es solo los computadores de la empresa a los cuales les garantizamos que el antivirus esté actualizado, sino ahora tenemos que preocuparnos por todos los dispositivos para que no nos traigan algún tipo de virus o algún tipo de malware a la empresa. Y es que las amenazas, este tipo de malware hace mucho tiempo dejó de ser un hacker que quería ser famoso y hackearse alguna página y decir yo estuve aquí. Esto es una red muy organizada y realmente es muy organizada de criminales en donde están buscando un solo objetivo y es sacar ganancias de el malware o de la información que nos está robando. Si conocen términos como Information as a Service o Infrastructure as a Service, que son todas las tendencias de la nube, en donde yo no tengo mis aplicaciones en la empresa, sino las tengo hosteadas, pues los criminales también tienen su versión y tenemos Crime as a Service. Nosotros, y hablo de nosotros que estamos aquí en la sala, si queremos podemos comprar una botnet, comprar un servicio de spam, y realmente no son costosos. Si yo quiero hacer un ataque de negación de servicio distribuido, me cuesta $500 más o menos por 5 horas. Si yo soy, qué sé yo, si yo soy, vamos a ponerle nombres, pero realmente no creo que eso vaya a pasar. Si yo soy Avianca y sé que, no sé, LAM va a sacar una promoción muy agresiva por el día de hoy, pues me cuesta, no sé, $1 millón, $2 millones hacer un ataque de negación de servicio y evitar que los usuarios accedan a la página de LAN. Y eso es Crime as a Service, es decir, yo puedo pagar y la infraestructura está hosteada a nivel mundial, y yo no tengo que tener esa infraestructura y yo pago por esos ataques. O debo pagar simplemente $40 por 20.000 correos de spam. Si yo quiero, no sé, voy a sacar un nuevo producto, les voy a vender a ustedes, no sé, una píldora mágica para adelgazar, pues me cuesta $40 mandar a 20.000 correos esa promoción de un nuevo producto revolucionario, compre la píldora de adelgazar, marca Daniel Rodríguez, y tengo 20.000 potenciales compradores a los que les llega esa información. ¿Cuánto me tardo yo en dar un mensaje? ¿Cuánto me tardo yo en dar este mensaje que estoy dando en este momento? Estoy llegando a una audiencia de, no sé, de 50 personas, de 100 personas a través del streaming. Pues aquí por $40 llego a 20.000 personas. Por $40 tengo esa capacidad de difundir, ya sea un mensaje, una venta o un ataque. Ya vamos a ver que normalmente el spam no es simplemente eso de que yo trato de vender algo, sino el spam es el vector inicial de un ataque un poco más sofisticado. A nivel de las botnets, que son simplemente una red de computadores que están siendo controlados por un atacante, en 2010 se dio de baja una botnet que se llamaba Butterfly o Mariposa, en donde tenía el bajo número de 12 millones de estaciones controladas por esa botnet. Y era una de las pequeñas, porque después Zeus, que era un malware orientado a fraudes bancarios, fraudes financieros, tenía 29 millones de estaciones de trabajo comprometidas. Y esas estaciones de trabajo son tanto de usuarios normales, el computador de la casa, como computadores de empresa. 30 millones de computadores están controlados por Zeus. Esas
botnets o esas redes de computadores son computadores normales. Es el computador nuestro, es nuestra tablet, que en algún momento nosotros instalamos algo, permitimos que se instalara algo y sin darnos cuenta le dimos control de nuestro computador a un atacante. Es decir, que básicamente nuestros computadores, en este momento, nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestros portátiles personales o los computadores de la empresa pueden pertenecer a una botnet y nosotros no sabemos que eso es así. Porque finalmente este malware no es el malware que nosotros vemos, no es el malware que nos cambia los iconos de los archivos o que comienza a hacer cosas raras en el sistema operativo y que nosotros sabemos y de una decimos, se me pegó un virus aquí o me metí un USB y tengo el computador con virus. Este tipo de aplicaciones no es de ese tipo. El éxito de estas aplicaciones es pasar desapercibido el mayor tiempo posible. Si tenemos un malware de este tipo y lleva un año, año y medio en nuestro equipo, es un éxito para el atacante porque lleva mucho tiempo controlando el equipo sin que nosotros nos demos cuenta. A nivel del spam, como les comentaba, sigue en ascenso, no es una vector de seguridad que ya esté de salida. Normalmente lo que hacen ahora constantemente es utilizar las noticias de momento, la parte de, no sé, el nuevo Papa, las explosiones que hubo en Boston, para tratar de que los usuarios accedan a links tratando de acceder a esa información. Y normalmente estas páginas o estos links a los que nos llevan los correos son páginas de malware. Entonces el spam normalmente no es el vector inicial o el vector final del ataque, no es el spam como spam en sí, como el correo electrónico que me llega, sino es el punto inicial de acceso a un ataque un poco más elaborado, en donde los usuarios acceden a una página y desde esa página es desde donde descargan el malware. Phishing para robo de información y scam, que es básicamente un fraude, son los vectores más recurrentes a nivel de spam. El scam, no sé, la propaganda que no recuerdo si era la vivienda el que lo hacía, que era del príncipe de Nigeria que decía que iba a repartir su fortuna entre muchos, que a la final es un fraude. Finalmente te piden a ti pagar una plata por algo, ya sea por, no sé, normalmente el scam te manda una página también de análisis de tu computador y te dice su computador tiene tanto malware interno, si quiere la versión premium de nuestro anti-malware, páguenos tanto. Ese tipo de ataques en donde están buscando finalmente hacer un fraude es el que se denomina scam. Como les comentaba, el Android, a nivel de las amenazas para Android, para dispositivos móviles, son reales, están aquí y van a seguir creciendo. Nuestros laboratorios de investigación analizan más o menos 1000 muestras diarias de ataques hacia malware o de archivo malicioso o código malicioso orientado a malware, y ya van analizadas en el último año más de 150.000 muestras de ataques orientados a Android. Esto es una tendencia muy clara que el sistema operativo que veíamos al inicio, que es el que más adopción está teniendo, asimismo es el que más están adoptando los atacantes para lanzar sus vectores de amenazas. Estas 150.000 muestras de malware están siendo clasificadas en 300 familias diferentes de amenazas, diferentes vectores de ataque que tienen esos códigos. Esto es mucho malware corriendo en los dispositivos que tienen los usuarios y en los dispositivos que nosotros estamos utilizando y adoptando normalmente. Les voy a dar un par de ejemplos de malware que se ha detectado. Estos son un par de variantes de malware que los laboratorios de investigación de Fortinet detectaron y analizaron y encontraron que era lo que hacían. Uno se llama SMS Protect, está así con esta error de escritura, Protect, así se llama el malware. Este es el nombre como tal de la amenaza. Básicamente lo que hace cuando está instalado, escribe los mensajes de texto, los SMS, roba las imágenes
JPG del dispositivo y envía esa información. Descubrieron que hace una conexión SSH para un inicio de sesión y envía unas claves a través de ese protocolo SSH que es encriptado, y después inicia una sesión SCP para el envío de los archivos, de las imágenes. Eso es lo que hacía inicialmente, lo que, después de analizar el código, lo que encontraron que hacía este malware. Después encontraron una variación de este mismo malware, que lo que hace es muy similar al anterior, pero tenía una característica adicional, que era que bloqueaba llamadas entrantes o salientes de manera selectiva. Y esa selección de qué llamadas permitir o bloquear era un listado de números que estaba contenido dentro del mismo código. Cuando analizaron esos números telefónicos del listado que estaba dentro del malware, vieron que eran números bancarios. ¿Y por qué un malware analiza los mensajes de texto y permite o no el acceso de llamadas hacia bancos? ¿Ustedes qué creen que por qué está haciendo eso? Para las aplicaciones que envían los bancos cuando se realizan transacciones. Tal cual. Básicamente, cuando nosotros hacemos una transacción o cuando una transacción es hecha desde una tarjeta de crédito nuestra o una transferencia electrónica, nos va a llegar un mensaje de texto diciendo que hubo esa transacción. Entonces ahí el malware primero de ese mensaje que nos está llegando de transacciones hechas por nosotros está robando información de nuestras cuentas, sabe a qué banco pertenecemos, y adicional, cuando ellos hagan una transferencia a nombre nuestro desde nuestras cuentas y el banco llame, averigua si eso es verdad, que nosotros queremos autorizar esa transacción, ese malware lo que va a hacer es bloquear esa llamada. Esto estaba puntualmente diseñado para Corea, pero lo que se encontró también aquí a través de los laboratorios de investigación es que es un malware base, es un malware que permite fácilmente modificar esta información y agregar los listados de teléfonos de otras regiones y acoplar este malware a pues, los diferentes países o diferentes vectores de seguridad. Entonces, eso es lo que está pasando, son malware real, malware que está ya catalogado y que finalmente nosotros podríamos llegar a caer o a tener nuestros dispositivos comprometidos con este tipo de actividades. Entonces, el día de mañana hay una transacción fraudulenta, el banco trata de confirmarla y no nos llega esa llamada del banco. Entonces, ahí finalmente lo que hablamos es malware orientado a ataques de banca móvil, ataques de los controles que están implementando las entidades bancarias para protegerlo. Finalmente, es muy buena idea que nos llegue un código de confirmación, es muy buena idea que el banco nos llame, pero esto lo tienen en cuenta los atacantes para construir su código, ¿sí? Finalmente, este código muy seguramente se va a apoyar en el malware que también debe estar instalado en nuestro equipo, en nuestro computador, y que normalmente si nosotros hacemos una transferencia y nos llega un código de confirmación a través del celular, también lo van a poder capturar. Ese que veíamos anteriormente obviamente había una motivación económica, una motivación de fraude bancario, pero hay otras motivaciones. Este otro malware que investigó los laboratorios de Fortinet tenía una motivación política, estaba orientado a unos activistas que estuvieron en una conferencia en Ginebra hace muy poco. La conferencia fue en marzo. Este es el nombre del malware. Inclusive hay un video, cuando tengan acceso a las notas de la presentación lo pueden consultar, donde les muestra cómo funciona. Básicamente lo que hace es, aparece extrañamente una aplicación que se llama Conference dentro del dispositivo Android, sea una tablet o sea un teléfono, y al ejecutar ese Conference lo que aparece es un mensaje orientado a la conferencia en Ginebra. El vector inicial de este ataque fue un hackeo a una de las cuentas de correo de uno de los activistas que estuvo en esa conferencia. Entonces lo primero que hicieron fue extraer la base de datos de los contactos de esa persona y comenzaron a distribuir este malware hacia esos contactos. Y entonces sale un mensaje X,
que dice que la conferencia de Ginebra, que estamos todos unidos frente a esa iniciativa o esa protesta, sea cual sea la que haya hecho, pero finalmente estaba en contra, o ya sea de un gobierno, de una política, supongamos que estaba en contra del petróleo a nivel mundial. Y lo que está haciendo este manager cuando saca este mensaje es estar enviando información de los SMS que están llegando o que están almacenados en el equipo, los contactos de teléfono, es decir, está creciendo la base de datos de otros activistas, muy seguramente que son contactos de esta persona, información de localización, es decir, está enviando un punto central en dónde está esa persona ubicada a nivel geográfico, los registros de las llamadas que ha hecho esta persona, y esta información se está enviando a un servidor que pertenece al atacante. Entonces, finalmente, esto no es más que un espionaje que se está haciendo a personas puntuales. Y este tipo de espionaje se ha visto en diferentes temas, tanto políticos como de temas sociales. Ok, y ahora, después de ver como un poquito de estas tendencias y estas problemáticas a nivel de seguridad, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? Porque finalmente no es blanco o negro, no es no permitir o permitir sin ninguna restricción, sino debe haber un balance entre el uso de dispositivos móviles y la seguridad que deben mantener las empresas, y esto lo logramos a través de diferentes pasos. Solo hay unas pocas empresas que realmente por su vertical, por su negocio, deben decir totalmente no al uso de dispositivos móviles, como por ejemplo los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa ni siquiera tienen permitido el uso de las llamadas, o sea, el teléfono, no sé, que nosotros conocemos como el teléfono flecha, que solo hace llamadas, ese también está prohibido en las oficinas de los corredores de bolsa. Entonces hay ciertas empresas que definitivamente por su negocio deben decir no a cualquier otro dispositivo diferente a las estaciones de trabajo de la empresa, pero son realmente la mayoría, y el resto de empresas deben comenzar a tomar medidas de cómo manejar estas situaciones. Existen diferentes puntos a tener en cuenta y los vamos a revisar rápidamente. Lo primero es, y es la falencia más grande en las empresas y desde el punto de vista de nosotros como las personas del área de tecnología, es que normalmente no existe una política dentro de la empresa. Hay una política de simplemente cuáles son las reglas que deben seguir nuestros usuarios internamente. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Normalmente ni siquiera está definido a nivel interno de la empresa quiénes son los usuarios, es decir, quiénes pueden acceder, quiénes no pueden acceder, los invitados pueden acceder a la red de la empresa o no lo pueden hacer, qué tienen permitido hacer. Tienen permitido acceder solo a internet, acceder a las bases de datos, acceder a los aplicativos de la empresa. ¿Está permitido o no está permitido? ¿Y desde qué dispositivos lo pueden hacer? ¿Cuál es la información importante? Y eso es crucial definirlo en las empresas. No toda la información requiere el mismo nivel de protección. Hay información que es más sensible que otras. Si yo pierdo la base de datos del cliente, es más importante a si yo pierdo, qué sé yo, el brochure de la empresa, porque finalmente el brochure es información que a la final debe estar en la calle, que si alguien la tiene y ve cuáles son mis productos, pues está bien, no hay tanto problema. Pero si yo pierdo la base de datos de mis clientes y la tiene la competencia, pues lo que va a pasar es que mis clientes van a recibir ofertas comerciales de la competencia. Entonces hay información que es más sensible que otra y debemos nosotros saber cuál es esa información importante al interior de la empresa. ¿Cuándo pueden acceder los usuarios? ¿Cuándo pueden hacer algo y cuándo no lo pueden hacer? Es importante definir esas ventanas de tiempo en donde es permitido y no es permitido los accesos. ¿Cuáles son los dispositivos que sí se puede y cuáles son los que no se pueden? ¿Qué controles debo yo implementar dentro de la compañía? Y como toda política, no es suficiente solamente definirla y después, a los 5 años, vamos y la desempolvamos y decimos, sí, aquí está mi política de seguridad de la empresa, y la definimos hace 5 años, las personas que la definieron ya no trabajan acá, pero aquí está la política. ¿La conocemos? No la conocemos, pero aquí está. No es suficiente definir la política. Es importante, obviamente, ponerla en práctica, verificar que se esté cumpliendo
y tomar las medidas para que esa política sea mejorada, ¿sí? Y eso va en un ciclo que define tanto normas como ISO 9000 a nivel de los procesos, ISO 27000 a nivel de seguridad de la información. Todas las normas se basan en ciclos como este, en donde yo planeo qué es lo que voy a hacer. Planearlo no es más que hacer esta definición, lo ejecuto, es decir, traduzco esas políticas en controles reales, verifico que esos controles están siendo efectivos y hago las mejoras si esos controles no están siendo totalmente efectivos. Finalmente, para poder traducir esas políticas, eso que hemos definido nosotros en el papel, necesitamos de la infraestructura de TI, de infraestructura de sistemas, para poderlos llevar a la práctica. Y hay diferentes opciones a nivel de mercado que están disponibles, desde la parte de infraestructura virtualizada de escritorios. Tenemos también la administración de dispositivos móviles, tenemos seguridad a nivel de endpoints y tenemos refuerzos a nivel de la seguridad de la red. Son diferentes opciones o diferentes aproximaciones que vamos a ver en el mercado. Hay diferentes fabricantes que tratan de solucionar este problema o esta tendencia de los dispositivos móviles y la seguridad desde diferentes puntos de vista o desde diferentes aproximaciones. Y en resumen muy rápido, ¿cuáles son esas opciones? La primera, que es una de las que más está teniendo fuerza, es la virtualización de escritorios. Y esto básicamente es que la información de la empresa y las aplicaciones no reside en el computador de la empresa, en el computador portátil del usuario o en los dispositivos móviles, sino está en un servidor que a través de la tecnología de virtualización, llámese VMware, Hyper-V o la de Citrix, nos permite el acceso a un escritorio que está virtualizado. Entonces, pues tenemos un solo punto central en donde está mi información, en donde yo accedo, interactúo con Word, Excel, Internet. Todo lo que yo necesito hacer normalmente para las actividades de la empresa, lo hago desde este escritorio virtualizado. Allí una de las problemáticas, primero es que hay limitación obviamente en la cantidad de virtualización que yo puedo tener, porque finalmente lo que estoy haciendo es coger un servidor, que por potente que sea, pues tiene recursos finitos y yo puedo virtualizar un máximo de escritorios. Entonces, asimismo, puedo dar este servicio a un máximo de usuarios. El punto de seguridad es el escritorio, pero finalmente no puedo controlar lo que está haciendo el usuario desde su dispositivo. ¿Qué información está él almacenando? Aunque normalmente no se puede compartir o copiar información desde el entorno virtualizado del dispositivo, no sabemos qué está haciendo, no sabemos si está enviando, por ejemplo, spam desde su dispositivo móvil porque está comprometido, y eso hace que nuestras direcciones de la empresa caigan en listas negras, y cuando ya el correo normal de la empresa va a salir, pues se ha bloqueado porque ese usuario envió spam desde dentro de la empresa. Entonces no hay mucho control sobre lo que los usuarios hacen desde sus propios dispositivos. Sí nos permite aumentar la seguridad, obviamente, y tener un solo punto de control, pero descuidamos un poco lo que están haciendo los usuarios desde sus dispositivos. La siguiente opción que existe dentro del mercado es lo que se conoce como Mobile Device Management, que es básicamente las suites de administración de los dispositivos móviles, en donde normalmente lo que nos permiten es, aplicar parches de seguridad, mirar qué aplicaciones están corriendo, permitir temas como inventario, es decir, yo puedo hacer un inventario a través de una consola central y saber cuáles son los dispositivos que estoy administrando, qué aplicaciones tienen, que está muy bien. La seguridad está basada básicamente en aplicaciones que están corriendo dentro de los dispositivos, y pues yo puedo tener ese inventario y controlar qué es lo que hacen y no hacen los usuarios con ese dispositivo. Pero entonces comienzan a haber algunas problemáticas allí, y es obviamente al tener políticas por cada uno de los dispositivos, pues esa diferencia normalmente lo que lleva es, cuando yo tengo mucha granularidad, comienzo a tener falencias, porque entonces el ejecutivo de la empresa me dice es que yo sí debo tener acceso a tal cosa, o permítame instalar este aplicativo. Entonces comienzo a tener políticas un poco más flexibles que otras, y eso al final del día es fallas en la seguridad.
Dado que está corriendo un agente en los dispositivos, hay cierto tiempo desde que sale una nueva versión del sistema operativo, una nueva versión de una aplicación, a que salga como el parche o la versión de mi aplicativo instalado que detecta o que es compatible con ese nuevo sistema operativo o con esa nueva aplicación. Este tipo de infraestructura aplica mucho o es más utilizada cuando la empresa quiere administrar activos que son propiedad de la empresa. Es decir, yo le instalo un aplicativo a las tablets que la empresa está comprando y le está entregando, por ejemplo, a los comerciales. Más que instalar ese agente hacia los dispositivos de los usuarios finales o los dispositivos propios de los usuarios. Otra de las problemáticas que tiene es cómo vamos a hacer para instalar un agente en una cámara que se conecte a internet o en el Google Glass o qué sé yo, en un sensor de temperatura. Ahí no hay forma de instalar aplicaciones o instalar esos agentes en dispositivos que cada vez están siendo más utilizados al interior de las empresas. Hay digamos una variación finalmente de los clientes de antivirus o antimalware que pues obviamente están sacando sus versiones para dispositivos móviles, en donde básicamente son los mismos clientes, Kaspersky, ESET, McAfee, que seguramente tenemos en el computador y están ahora con su versión móvil. Basada en la gente, normalmente pues incrementamos los puntos de administración, hay que verificar no solo el computador de la empresa, sino entonces ahora hay que preocuparnos por el antivirus del teléfono del usuario, de la tablet del usuario y de N1000 dispositivos que puedan haber adicionales. En donde obviamente hay un incremento de costos de licenciamiento, si es algo que la empresa va a tener dentro de como de sus gastos. Y de nuevo, pues no está orientado a normalmente hacer instalar dispositivos diferentes a celulares o tablets. Las cámaras, smartphones, de otros tipos de sistema operativo normalmente tienen este tipo de protección. Finalmente, hay otro tipo de estrategia en donde es basado en la red. Un punto común a cualquier tipo de tecnología, llámese el Google Glass, llámese una cámara, llámese qué sé yo, el mismo microondas que tiene una pantallita y está conectado a internet, pues es que finalmente todo está pasando a través de la red. Todos necesitan o una conectividad a través de la red inalámbrica, o si un usuario está tratando de acceder desde su tablet, desde un punto remoto, debe acceder a través del canal de internet de la empresa para poder llegar a la información, a la base de datos, al aplicativo. Entonces finalmente hay un punto común independiente del smartphone, del dispositivo móvil inteligente. El punto común es que todo pasa a través de la red. Entonces allí, si nosotros podemos llegar a implementar controles a nivel de la red que puedan definir qué hacen o no hacen los usuarios o los dispositivos dentro de la red de los clientes, pues vamos a poder llegar a una cantidad mucho más amplia de dispositivos que lo que podríamos hacer a través de agentes, por ejemplo. Y lo que les decía, un principio clave para este tipo de soluciones es que la información finalmente está en la red. La información está en los servidores en donde están las bases de datos, la información está en el storage que está conectado a un servidor, o la información está en algún dispositivo que para acceder a él debemos llegar a través de una conexión de la red. Y finalmente, cualquiera que sea la aproximación que estemos utilizando, sea a través de agentes, sea a través de virtualización de escritorios o a través de la red, lo importante es definir quiénes son los usuarios, a dónde quieren ir esos usuarios y qué información necesitan los usuarios. Eso es la parte clave dentro de la estrategia y dentro de las políticas que debemos implementar en la empresa. A nivel del usuario, pues además de saber quién es el usuario, es importante garantizar que ese usuario es quien dice ser. Y normalmente para implementarlo se usa autenticación de 2 factores. Y es lo que normalmente están utilizando las entidades bancarias. Si ustedes ven y tienen en cuenta, por ejemplo, el Banco de Bogotá, les sale el mensaje cada vez que sacan plata del cajero que si quiere hacer transacciones, por favor pida gratuitamente el token para las transacciones en línea. Y eso es que estamos aumentando en un factor adicional la seguridad de los usuarios.
Normalmente, ¿cuáles son los factores? Los factores son algo que yo me sé, algo que yo sé, que es normalmente la clave, algo que yo tengo, que en el caso de los bancos lo que están implementando es el token, entonces yo debo tener ese token para poder hacer las transacciones, y algo que yo soy, que es ya, digamos, la huella digital o la retina o temas ya que son más orientados a temas biométricos. Entonces, lo importante es garantizar que los usuarios son quienes dicen ser, y eso normalmente lo logramos a través de la implementación de un factor adicional de autenticación. Entonces, la autenticación de dos factores, login, password y el token, es clave para garantizar que hay un control adecuado de los usuarios a través de sus dispositivos móviles o a través de Internet. La integración con los dispositivos, con los árboles de usuarios, llámese un NetApp, un Active Directory, un Radius, es clave para validar que los usuarios pertenecen a la compañía. Si los usuarios no pertenecen a la compañía, debemos tener mecanismos para aprovisionar a los invitados de manera segura. Normalmente lo que está pasando en las empresas es que sí, tenemos una red inalámbrica y tenemos una red inalámbrica segura porque implementamos la clave WPA. Y esta clave no es quebrantable por un sniffer o algo a través de la red. Entonces es una red segura, sí, pero llega el invitado y dice, disculpe, ¿me puede regalar acceso a internet? Sí, claro, la clave de la red es 1, 2, 3, 4 asterisco. Entonces ese usuario ya tiene acceso a la red y tiene acceso no solo en ese momento, sino cada vez que vuelva tiene acceso a la red y tiene acceso entonces a la información, a las bases de datos, a las aplicaciones. Entonces realmente no hay una forma de administrar el acceso de usuarios de manera segura. Es importante implementar controles realmente seguros para el acceso a los invitados. Y finalmente debemos implementar estos controles y que sean multiplataforma, que los podamos habilitar tanto para iPad, iPhones, y el día de mañana cuando a alguien más se le ocurra un nuevo sistema operativo que va a ser el que revolucione la industria, que ese también esté disponible para tener estos controles. ¿A dónde se quiere ir? ¿Qué es lo que quiere hacer el usuario? El usuario es interno, el usuario es externo, el usuario tiene permitido ir a donde está tratando de ir, y esto es súper clave tenerlo claro en las políticas de la empresa. Si es un usuario de la red inalámbrica interna, debe tener una autenticación, debe tener una conexión segura, debe haber un elemento de control que nos permita establecer a dónde tiene acceso ese usuario, desde qué dispositivos tiene acceso ese usuario a la información de la empresa. Si no es un acceso permitido, por ejemplo desde el computador de la empresa, si no es el teléfono celular, pues puedo identificar que es un teléfono celular y que aunque sea un usuario de la empresa, solo tiene acceso a internet, por ejemplo, no a las bases de datos de la empresa. Si es un usuario externo, por ejemplo un comercial trabajando desde, qué sé yo, un café internet o desde la casa o enviando una cotización desde un cliente, que ese usuario primero tengamos nosotros garantía que es quien dice ser, es decir, que tengamos una autenticación y preferiblemente una autenticación de dos factores, que el tráfico que ese usuario está generando viaje a través de medios compartidos con internet, redes 3G, 4G, cualquier tipo de conexión, viaje de manera segura, es decir, viaje encriptado, que nadie lo pueda ver en el camino, viaje a través de una VPN, y de nuevo que el dispositivo de control me permita establecer hacia dónde puede ese usuario acceder internamente. Finalmente, todo lo que necesitamos es puntos de control en donde tengamos visibilidad de los usuarios, de las aplicaciones, evitar accesos no permitidos inalámbricos o que los usuarios tengan la capacidad de conectarse a otras redes diferentes a las de la empresa, manejar calidad de servicio para evitar que el uso de los smartphones, de las tablets, de los usuarios nos comprometan el desempeño de las aplicaciones del negocio. No queremos que un usuario viendo una película en su tablet nos afecte, qué sé yo, el desempeño del acceso al CRM de la compañía o el acceso de los usuarios de nuestros clientes a la página web de la empresa. Esto es algo que realmente queremos evitar y lo podemos hacer a través de la aplicación de calidad de servicio en el punto de control, que nos permite obviamente toda la usabilidad de los recursos, como es la voz,
poder tener acceso a telefonía IP a través de la red inalámbrica. Es importante tener este tipo de usos, pero hay que hacerlo de manera controlada, desde una administración centralizada, desde un punto que nos permita no solo controlar la red inalámbrica, sino que nos permita también controlar la red cableada, los accesos a Internet. Eso es importante tenerlo en cuenta, que nos permita manejar esos accesos de invitados, que nos permita aprovisionar un usuario, pero que ese usuario tenga acceso solamente por un determinado tiempo, que no tenga acceso cada vez que vuelve a la empresa, entonces simplemente prende su computador y ya está conectado a Internet, porque ya tiene la clave de la Wi-Fi de la empresa, sino que podamos aprovisionar a los usuarios invitados por un determinado tiempo y para ciertos recursos solamente. Todo esto, obviamente, tanto invitados como nuestros usuarios internos, es importante mantener el control de lo que están haciendo. Adicional, pues debemos definir qué información necesita, y esto es clave definir si es información sensible la que necesita el usuario, si realmente es información que necesita para realizar sus actividades del día a día, si la información solicitada es segura o no es segura. Es decir, finalmente lo que necesitamos saber es si esa información debe ir con niveles adicionales de, qué sé yo, encripción, debe ir con controles adicionales de cambios para saber qué fue lo que se modificó. Eso es importante definirlo. Si se está transmitiendo o no se está transmitiendo código malicioso a través de los dispositivos móviles, a través de las tablets o los iPads. Necesitamos un punto de control que nos permita establecer esa seguridad. Finalmente, las soluciones deben prevenir la fuga de información, es decir, que los usuarios desde los dispositivos móviles personales o de la empresa no compartan por acción o por omisión información sensible de la empresa. Las soluciones de control nos deberían permitir llegar al nivel de detectar las aplicaciones, es decir, saber qué aplicaciones están permitidas o no dentro de la empresa, qué aplicaciones son realmente orientadas al negocio y qué aplicaciones son solamente recreacionales. Obviamente, implementar controles a nivel de anti-malware, evitar que nuestros usuarios se infecten dentro de la red de la empresa, pero si ya un usuario se infectó por fuera de la empresa y trae ese malware a la empresa, evitar al máximo que ese malware se propague a través de los diferentes segmentos de la empresa. Evitar que nuestros usuarios, primero, inicien un vector de amenaza recibiendo spam, y segundo, que ese usuario que está comprometido envíe spam desde sus dispositivos, que hagan un uso adecuado de los recursos como el ancho de banda, y esto es a través de filtros de navegación, en donde yo como controlador de la empresa, como usuario, como administrador de la red, defino cuáles son las páginas orientadas al negocio y cuáles no, y refuerzo esas políticas de seguridad y las políticas de la empresa a través de esos filtros de navegación. Modelado de tráfico, de nuevo, veíamos que una de las tendencias importantes era el mayor uso de los recursos como el ancho de bandas Internet. Pues obviamente es ideal contar con herramientas que me permitan modelar el tráfico, saber, por ejemplo, videos en Internet, YouTube, Netflix, cuánto ancho de banda pueden consumir en un momento dado del ancho de banda de la empresa. Finalmente, lo que las empresas deberían estar implementando actualmente es, obviamente, un equilibrio entre la conectividad y la seguridad, y permitir o habilitar el uso de esa infraestructura de manera adecuada y de manera segura para los usuarios. Por ejemplo, lo que les decía, un cliente que llega a nuestro sede principal de la empresa y necesita conectarse, pues obviamente, siendo un cliente, no le podemos decir que no le vamos a brindar ese servicio, pero debemos tener un acceso a invitados Wi-Fi que nos permita aprovisionar de manera segura esa conexión. Y obviamente que ese usuario que no es de la empresa, que va a usar su iPad o su dispositivo personal, que no nos consuma todo el ancho de banda, y que por ser cliente entonces pueda ver una película mientras espera en la sala de espera de la empresa, ¿no? Entonces, la administración del ancho de banda es un punto clave ahí también. Por ejemplo, un usuario también que
estando fuera de la empresa se vio comprometido su portátil personal y ahora tiene un malware, y ese malware está tratando obviamente de acceder o de contagiar a otros dispositivos dentro de la empresa. Entonces, es importante poder habilitar la detección de antivirus y antimalware en ese flujo de tráfico que está teniendo ese usuario hacia los demás segmentos de la red. Un representante de ventas que esté enviando una información importante o crítica desde un café internet, por ejemplo, acabo de llamar a un cliente, le digo, le doy el negocio, pero si me entrega el día de mañana, entonces el comercial debe poner la orden de compra lo antes posible. Nosotros como administradores de la red debemos dar ese acceso porque ha orientado el negocio, pero debemos hacerlo de manera segura. Entonces, para los comerciales, autenticación de 2 factores de pronto, para que accedan al CRM de la compañía y puedan poner esa orden de compra, pero que ese tráfico viaje encriptado a través de una VPN y que viaje seguro, es la forma de habilitar ese tipo de conexiones, habilitar ese tipo de tráfico, pero haciéndolo de manera segura. El área de mercadeo de pronto debe tener acceso a la página de la empresa que está montada en Facebook y hacer las actualizaciones, hacer los posts para que los clientes vean información nueva de la empresa y estén al tanto de lo que está pasando, pero obviamente ese usuario debe hacer las actividades orientadas al tema laboral, no debe estar, por ejemplo, en los juegos de Facebook, estando en la granja de Facebook, haciendo sus actualizaciones allí personales. Entonces lo que vamos a tener ahí es obviamente control de aplicaciones que me permite diferenciar el tráfico que va hacia la página web de Facebook de la empresa versus el tráfico que va hacia una aplicación que es un juego corriendo dentro de Facebook y que ese no esté permitido. Y obviamente es importante habilitar la prevención de fuga de información para que ese usuario de mercadeo no cuelgue información que de pronto es sensible de la empresa y que llegue a comprometer algo de información. Entonces, por ejemplo, si él está tratando de poner una actualización que dice nómina o que dice proyección a futuro, por ejemplo, y que está por descuido está colocando en Facebook y a nivel público obviamente la proyección de nuevos productos que está tratando de sacar la empresa. Si alguien de la competencia ve eso, pues es información sensible que sale a la calle que no nos hubiera gustado que estuviera allí. A través de prevención de flujo de información podemos controlar esa información. Control de aplicaciones para acceso a videos como YouTube y que un usuario no pueda acceder a esos videos, pero que de pronto se pueda usar su tablet para acceder al CRM de la compañía. Eso es importante poder tenerlo y poder controlarlo. Entonces el control de aplicaciones de nuevo vuelve a ser clave en este tipo de escenarios. Establecer horarios en cuándo pueden de pronto ese usuario puede ver videos en YouTube, pero lo puede ver después del horario laboral, antes no. Y prevención de flujo de información es importante para que los usuarios, ya sea por acción u omisión, eviten el envío de información o eviten que salga información de la empresa que no debería estar saliendo. Entonces, en conclusión, debemos tener una solución, una estrategia de adopción de dispositivos móviles inteligentes que nos permita controlar los diferentes vectores de seguridad. Y esto es desde evitar que nos llegue o enviemos correos no legítimos, correos que pueden comprometer la seguridad a través de la detección de fuga de información, a través de filtros de spam, que si finalmente un usuario está comprometido y le llegó un correo y está tratando de acceder a un sitio de phishing o un sitio donde se puede descargar malware, que a través de un bloqueo de filtro de contenido podamos evitar ese acceso del usuario de phishing, el usuario de un sitio de phishing. Pero si ese usuario finalmente por externo de la compañía accedió a un sitio de malware y trajo malware a la empresa, pues es importante tener un escaneo de contenido, un antivirus, antimalware que nos permita detectar que ese usuario está tratando de enviar código malicioso a través de la red. Entonces siempre es importante tener en cuenta filtros a nivel de antivirus o antimalware. Y finalmente, si hubo un compromiso de ese usuario y está tratando de esparcir ese código malicioso,
también es importante tener la actividad del usuario, poder tener patrones de comportamiento de los usuarios para detectar cuándo los usuarios están teniendo un comportamiento que está fuera del comportamiento normal de un usuario en la empresa. Vemos que como conclusión es importante que adoptemos la parte de dispositivos móviles inteligentes, pero que lo hagamos de manera segura, teniendo en cuenta los diferentes vectores de amenazas que pueden establecer. Entonces, nuestra infraestructura, esperemos que así esté ya al día de hoy, lo que nos debe permitir es asegurar dispositivos móviles, en donde básicamente identifiquemos desde dónde se están conectando los usuarios, sepamos que Daniel Rodríguez se está conectando no desde el computador de la empresa, sino que Daniel Rodríguez está colocando su login y password desde la tablet que trabajo y que es una tablet personal. Entonces, identificar los dispositivos es algo clave que deberíamos tener hoy implementado en las empresas. Políticas basadas en los dispositivos, de nuevo, que desde el computador personal podamos acceder a internet y a ciertas actualizaciones, pero que solamente desde el computador de la empresa podamos acceder a las bases de datos de la empresa. Si lo vamos a hacer a través de la tablet, si lo vamos a hacer a través de cualquier otro dispositivo, debe ser requerido, por ejemplo, una VPN, un acceso seguro encriptado, o debe ser necesaria una autenticación de 2 factores. Eso me permite, ese tipo de políticas basadas en dispositivos me permite ese nivel adicional de control. Controlar qué está pasando dentro de los endpoints, qué va y viene dentro de los dispositivos finales. Poder tener control avanzado contra las amenazas, básicamente tener lo que hablábamos hace un momento, la reputación de los usuarios, saber cuándo un usuario está teniendo un comportamiento diferente al comportamiento normal que debería tener cualquier usuario interno, y protección ante esas amenazas avanzadas. Una amenaza avanzada es una amenaza que no es un solo vector de seguridad, no solo, como les decía hace un momento, no solo el spam, y que el spam como tal sea la amenaza, sino una amenaza avanzada es un ataque que introduce diferentes vectores de seguridad: spam, más phishing, más scam, más malware, diferentes vectores en donde yo puedo estar comprometiendo mi dispositivo y la información. Y finalmente, la infraestructura actual me debe permitir políticas inteligentes, políticas como lo que hemos hablado, definir accesos, definir usuarios, definir dispositivos, acceso a los invitados de manera segura, visibilidad de lo que está pasando, reportes, tener control a nivel de las aplicaciones, pero no solo a nivel de las aplicaciones, sino a nivel de todas las capas, ya sea de las capas de protección, de las capas para los que recordamos lo que es el modelo OSI, desde el acceso hasta la capa de aplicación. Todos los niveles de ese modelo son importantes a tener en cuenta. Tener la capacidad de visibilidad de lo que están haciendo los usuarios, y en ese aspecto tener una reputación o una visibilidad de lo que está pasando. Saber un usuario en específico qué ranking dentro del comportamiento de los usuarios está teniendo, y ese ranking se compone de el malware que ha sido detectado para ese usuario, los ataques que han sido detectados, las páginas que ha visitado, el spam que ha generado. Todos los vectores de seguridad unidos me permiten entender si un usuario está teniendo un comportamiento normal, como lo debería tener cualquier usuario en la red, o de pronto ese usuario o ese tablet o ese dispositivo móvil fue comprometido fuera de la empresa, vino acá y está teniendo un comportamiento que no debería. Esa visibilidad es clave tenerla actualmente para tomar decisiones y poder adoptar tendencias de que los usuarios traigan sus dispositivos móviles, pero hacerlo de manera segura. Finalmente, deberíamos tener hoy un dispositivo de control que me permita no solo controlar las aplicaciones, tener anti-malware, obviamente aplicar controles de quién puede hacer y qué puede hacer dentro de la red, tener filtro de contenido, prevenir ataques vía spam, tener la parte de calidad de servicio, poder organizar el tráfico. Esto deberíamos poder hacerlo hoy, adicionando control de los usuarios con autenticación de doble factor, agregando ese nivel adicional de seguridad y estableciendo
la posibilidad de controlar también los accesos inalámbricos. Un dispositivo que me permita consolidar esta infraestructura. Nosotros veíamos al inicio que una de las problemáticas más grandes de las empresas, sobre todo de las pymes, es el bajo presupuesto que tenemos para inversión en infraestructura. Es importante también tener en cuenta esa tendencia en donde cada vez necesitamos atender más recursos, atender más problemáticas, pero los presupuestos no crecen a la tendencia que crecen las amenazas o que crece la demanda de infraestructura. Entonces es importante consolidar esto y no tener que hacer inversiones en diferentes puntos a nivel de la red, sino poder consolidar la seguridad y los puntos de control, garantizando lo que hablamos, esa autenticación y esa conectividad segura a nivel de la red. Conclusiones ya para finalizar, esta tendencia de adopción de dispositivos móviles es real, está aquí, está pasando, y lo quieran o no los administradores de red, lo quieran o no las empresas, deben tomar medidas para manejar de forma segura ese crecimiento de los dispositivos móviles. La conectividad es claro que debemos brindarla, no es buena política tampoco decirle a los comerciales, a las personas que están trayendo los ingresos a la empresa, no es bueno decirles no puedes poner una orden de compra desde un café internet, porque eso finalmente está impactando la capacidad de venta de las personas y al final del día la capacidad de venta de la empresa. Entonces es importante la conectividad, es importante habilitar los servicios, pero hacerlo de manera segura. Las empresas obviamente deben optimizar el uso de los recursos, hacer mucho con el bajo presupuesto que se tiene, minimizando la complejidad de la red. También es muy sano para nosotros del lado de la tecnología que nosotros mismos no nos pongamos más puntos de control, que entonces queremos administrar los Android, entonces compramos una suite para Android, para iOS es otra suite, para la red inalámbrica ponemos un controlador inalámbrico, para la red cableada ponemos un firewall perimetral. Entonces nosotros mismos nos comenzamos a llenar de diferentes puntos de administración que al final del día vuelve más compleja la administración y se traduce en diferentes puntos en donde puede haber falencias. Mantener el equilibrio siempre entre uso y la seguridad. Como lo hablábamos, la red finalmente es el punto donde converge la conectividad de todos los dispositivos y allí es clave implementar controles apropiados. Independiente si estamos creando un entorno de virtualización o si estamos creando puntos de control a nivel de los endpoints, es importante establecer puntos de control a nivel de la red porque allí es donde finalmente converge todo y podemos llegar a controlar dispositivos que no tienen interacción propia con los usuarios, lo que hablábamos, dispositivos móviles de diferentes tipos. Las soluciones consolidadas, lo que hablábamos hace un momento, nos permiten hacer más con ese menor presupuesto que tiene. Mientras más podamos hacer con un dispositivo, es menor el presupuesto que debemos llegar a designar para adquirir más infraestructura. Entonces siempre, sobre todo pensando en la relación precio-desempeño, es bueno tener una estrategia que nos permita consolidar. Y bueno, en general la tendencia es, a nivel de tecnología, siempre es a consolidar las diferentes soluciones. Como veíamos, las amenazas a nivel de los dispositivos son una realidad. Debemos tener un enfoque de análisis de múltiples capas. No nos es solamente necesario o suficiente tener antivirus y que ya con el antivirus podamos estar seguros. Debemos tener un enfoque de seguridad de múltiples capas, desde prevención de fuga de información, desde antivirus anti-malware, desde anti-spam, desde el filtro de contenido que nos evite la navegación a páginas de phishing. Es importante tener esos vectores de seguridad contemplados. Los dispositivos que debemos contemplar, debemos pensar que son mucho más que los smartphones, los Android, iPhone, iPads, son mucho más que esos dispositivos. Hay que estar listos para poder controlar otro tipo de dispositivos. Colombia, como veíamos en las estadísticas al inicio, ha tenido un crecimiento muy alto, se ha triplicado de enero de 2012 a enero de 2013, se ha triplicado la cantidad de dispositivos móviles inteligentes
y eso hace que debamos tener unas medidas acordes tanto desde la conectividad como desde la seguridad para afrontar esa tendencia. Las políticas, de nuevo, son uno de los elementos faltantes en las empresas, y de nuevo no estoy hablando de políticas configuradas en firewalls, políticas configuradas en un equipo. La política que es: sentémonos, el presidente de la compañía, la dirección de tecnología, los usuarios, y definamos qué se puede y qué no se puede, y escribámoslo en el papel, y obviamente eso lo traducimos luego en controles ya a nivel de tecnología. Pero esa definición de qué se puede y qué no se puede normalmente es faltante en las empresas. Eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si haya dudas, inquietudes, si están comentarios de lo que está pasando en sus empresas, o lo mismo pues a través del chat lo podemos atender. Ese es el momento de cualquier inquietud que tenga y que pueda solucionar con mucho gusto. ¿Dudas, no? ¿Inquietudes? No. Entonces les agradecemos mucho la atención que nos han brindado, y pues cualquier comentario, ¿saben? Va a quedar la presentación disponible en la página, tanto de Asís como de Renata, si no estoy mal, para que la descarguen si la quieren utilizar, si la quieren replicar internamente en sus empresas, son libres de hacerlo. Entonces, de nuevo les agradecemos mucho la atención y el espacio brindado para hablarles el día de hoy de este tema. Bueno, gracias.